Entonces, que Dios salve a América. Te invito que por favor abres tu Biblia en Filipenses 2. Este va a ser el versículo que vamos a leer en nuestro tiempo aquí con Dios esta mañana. Vamos a ver versículos 14 a 16. Entonces les voy a leer del 12 al 14 donde empezamos esto. Es que conforme encuentres el versículo de respeto al Señor, por favor pónganse de pie. Y dice esto, Filipenses 2, de 12 a 16. Dice, Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en la ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seas irreprensible y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, en fin, que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habrá corriendo en vano, ni habré trabajado en vano. Ese es un mandamiento y no hay ninguna condición. Si quieren pueden tomar asiento. No hay ninguna excepción. Dice que hagamos todas las cosas sin que estemos murmurando eso y discusiones. Esto es muy difícil para nosotros aquí en América porque somos una cultura que nos gusta murmurar y quejarnos. Queremos que sea de una forma y si no es de esa forma nos quejamos. Y hay veces de las cosas de las que nos quejamos he conocido a la gente aquí en Orange County que se queja del clima. Deberías de irte a vivir a otro de los lugares en los que yo he vivido, o te quejas del tráfico, odian el 405. Nos quejamos del trabajo, del tipo de trabajo que tenemos que hacer, con la gente que tenemos que trabajar, con la gente, los clientes que tenemos. Y hay veces que nos quejamos del clima, del tráfico, de la gente con la que trabajamos, nos quejamos de las noticias, de la gente que tiene, nos quejamos de nuestros equipos favoritos de deportes que tenemos, nos quejamos del gobierno. Somos una cultura de gente que se queja. Y ustedes muy saben que cuando hay una persona en nuestro grupo que empieza a quejarse, que es muy fácil para que todos nosotros empiecemos a quejarnos. Y la iglesia no es inmune a algo esto, porque también nosotros nos quejamos de todas esas cosas y también hay cosas de la iglesia en cuales nos quejamos. ¿Por qué esa persona puede hacer esto y por qué yo no? ¿Por qué hacemos las cosas aquí en la iglesia de esta forma y no de esa forma? ¿Por qué nos tenemos que parar y sentarnos muchas veces? ¿Por qué tenemos que abrir la Biblia tantas veces? Eso es por eso que este mandamiento está aquí. Esto no está aquí escrito por ninguna buena razón. Esta es una razón esto era un problema en la iglesia de Filipa. Esto es para todas las personas en todo el tiempo, en todas horas. Es algo que nos causa un efecto en nuestro testimonio como cristianos. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en América, esto es parte de lo que se tiene que cambiar. Esto es muy importante, que si ves que al final es el versículo 16, está diciendo que no se estén, que estén murmuraciones ni discusiones.
Dice aquí que para que no pierdas, sea de en vano y pierdas su tiempo. Es tan importante esto, y es realmente una marca de espiritualidad. Cuando estás quejándote, rezongando, y tienes que dejar de rezongar y tienes que empezar a brillar. Eso es lo que vamos a ver en nuestro texto el día de hoy. Y el texto nos da los mandamientos y las razones por qué tenemos que guardar esos mandamientos. Ahora vamos a ver aquí en el versículo 14, dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Puedes poner eso para el punto número 1? Deja de murmurar y de quejarte. Hay que pensar todas las cosas. Esto significa todas las cosas que Dios quiere que tú hagas en el curso de tu vida normal, de tu vida, todas las cosas de tu casa, de tus trabajos, de la escuela, de la iglesia, todas las cosas, aunque estés divirtiéndote. Hay veces que te pones a quejarte hasta cuando estás teniendo diversión y te quejas de todas cosas, de tu matrimonio, de ser padre, de ministerio, que no vas a quejarte de las cosas aunque haya tribulaciones y adversidad, que no vas a quejarte de dónde vives, de dónde trabajas o con quién estás casado. Vas a hacer todas las cosas sin estarte quejándote. Y la palabra dice que habla de sin exclusión, ni siquiera con un poquito de quejarte y de murmuración. Ahora hay que pensar lo que significan esas palabras. ¿Qué significa murmuración y discusiones? Porque no significa lo que pensamos que significa. Quejarse es alguien que se está quejando, que está rezongando, que está descontento, desatisfecho. Es alguien que está quejándose. Cuando nuestros niños eran pequeños, yo sé que es difícil pensarlo, pero mis hijos eran niños normales cuando ellos tenían sus tiempos donde se quejaban, empezaban a rezongar. Y una vez llegué del trabajo a mi casa y mi esposa, yo pienso que ya se había cansado de todo el quejerío que habían tenido todo el día, y había diferentes termómetros que tenían diferentes cantidades de lo que los niños estaban quejando. De hecho, chequé que no hubiera uno para mí, pero había diferentes metros donde se veía que te decía que tenías un aviso, y si te portabas mal, se iban a ir a su cuarto y te ibas a sentar en tu cama por 5 minutos sin hacer nada. Y después, si se seguían portando mal, se seguía moviendo a 10 a 15 minutos. Y la realidad es que nadie quiere escuchar a alguien que se esté quejando. Era muy efectivo para los niños chiquitos sentarse en la cama por un periodo largo. Era como si estuvieran en la oscuridad por mucho tiempo, que estaban llorando y tronando los dientes. Pero necesitábamos reafirmar este punto, que no tenían que estar quejándose, y que no hay excepción. La excepción que usamos ahora es que simplemente estás compartiendo lo que te está pasando. No, eso también sería considerado quejándote. Es que realmente no tienes que hacer eso. Otra cosa es discutiendo. Habla de la palabra cuando alguien que está criticando, que estás discutiendo de tu situación, que de las circunstancias, quejándote y murmurando. Tienes que dejar de estar rezongando. Y quizá el mejor ejemplo de esto es eso. Los hijos de Israel durante el tiempo estaban vamos a ir a Éxodo 15. Vamos a viajar con los hijos de Israel por un tiempo y vamos a ver lo que era. Vamos a Éxodo 15. Aquí milagrosamente, sobrenatural, los han sacado de Egipto por la mano del Señor. Y entonces están caminando aquí por el Mar Rojo,
y les abrió el mar rojo para que pudieran pasar y están del otro lado del mar. Y en el capítulo 15 empieza diciendo que están cantando el cantico al Señor y dándole gracias por el triunfo gloriosamente. Pero esto cambia muy rápido. Aquí Éxodos 15:22 dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto, no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor. De todas formas, pero la gente no estaba pensando, oh, el Señor nos sacó de Egipto. No estaban diciendo eso. En el versículo 24 dice, y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Ya ves, no se tarda mucho para que la gente empiece a quejarse, a rezongar de la situación. Y si leemos el resto del capítulo, que Dios milagrosamente les provee agua para tomar, pero también se les olvida eso. Ahora vamos a Éxodo 16. Dice, partieron de Elam y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón y el desierto. Y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído al desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y si ven otra vez, están quejándose aquí, está empezando de la comida que comían, y simplemente no se están quejando contra Moisés y Aarón, pero están quejándose contra el Señor. Y después acá dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que el sexto día, cuando preparen lo que traiga, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dieron a todos los hijos de Israel, a las tardes sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué somos nosotros? Y dice aquí que Moisés dice esto, sucederá cuando el Señor nos dé carne para comer por las tardes y pan hasta saciarnos por la mañana, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra él, porque somos nosotros, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y Moisés dijo a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, nosotros somos iguales cuando nos quejamos del gobierno, de nuestro trabajo, de nuestro esposo. No estás quejándote contra la situación, sino te estás quejando contra Dios. Entonces, estos problemas no son, esto también se los pasamos a nuestros hijos, que no son con los problemas con los hijos, con el papá y la mamá, sino el problema es que ellos tienen es contra el Señor. Y aquí en el 17 dice, Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornada desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, acamparon en Refidim. Aquí también van a decir, ya aprendimos del Señor que Él nos va a proveer, pero realmente no es lo que hacen aquí. Entonces en número 2 otra vez dice, entonces el pueblo contiene con Moisés y dieron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tenéis al Señor? Pero el pueblo tuyo allí sed. Y murmuró el pueblo contra Moisés, ¿por qué nos has hecho subir a Egipto para matarnos? De sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrarás. El Señor dijo a Moisés, para delante del pueblo, toma contigo agua
de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpearás el Nilo y le ve. He ahí, yo estaré ahí delante de ti sobre la pena en Horeb y golpearé la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así se hizo. Y como siguen viendo, no se tarda mucho para que la gente se empiece a quejar otra vez y siguen murmurando. Y esto es algo que siguen haciendo. Ahora vamos a Números 11, a 11:11, en el versículo 1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo de Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dijo a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Entonces empezaron a hablar aquí de todo. Y están diciendo que su fortaleza y que simplemente tienen aquí la mana. Y la gente, y dicen, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de cebolla y las hojas, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto esta mana. Y el mana era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía dos piedras de molino y macachaba en el morteo y le hervía en caldo y hacía tortas con él y tenía el sabor de tortas cocidas. Y el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía en la mana. Entonces ya se habían cansado ellos de hacer smoothies de mana, hacer caldos de mana, ya se habían cansado de ellos. Pero te imaginas cuando leemos aquí que dice que sabía a pasteles con aceite, esto me recuerda a Krispy Kreme. Imagínense, les están dando Krispy Kreme donuts, se los están llevando a su casa todos los días, pero no es suficientemente bueno para ellos. Pero siguen murmurando y quejándose. Y por fin, al final, cuando ya llegan a la tierra donde el Señor les ha prohibido proveer, entonces mandan a los espías y manda a los 2 espías. Entonces 10 de ellas empiezan a quejarse también. Pero 2 de los espías, Joshua y Caleb, les dice: el Señor nos ha dado buena tierra, hay que ir tras ella. Pero los 10 empiezan otra vez a quejarse. Iban a matar a Joshua y a Caleb por su buen reporte. Y aquí es lo que el Señor piensa. En Números 14, en el versículo 26, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmura contra mí. Diles: vino yo, declara el Señor, que él tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todas vuestras enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no encontráis en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb y su hijo Jeone y Josué y su hijo Nam. Entonces ahora debes de ir a este gran lugar que les ha preparado el Señor. Ahora se van a morir en el desierto.
Ahí puedes ver que el Señor toma esto muy serio. Ahora, ahora vamos a ver a los espías que les dice en el versículo 36, dice, en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron así hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra. Aquellos hombres que hicieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor, porque Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Joeb, sobrevivieron de entre ellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Entonces, aquí pueden ver que el Señor odia que la gente se esté quejando. Entonces aquí vienen a Moisés y Aarón. Pueden decir que ya, aquí cuando hay la revelación de Core, en el número 16, entonces aquí Dios les pone un ejercicio que Moisés es el líder que Dios ha escogido y que tienen esa demostración es que hace que mata a los rebeldes y que Core y su familia, la tierra se abre y se los traga. Entonces el Señor demuestra que esto no es bueno, que la gente esté murmurando contra Él de mi plan, que esto no es bueno. Él lo toma muy serio y mata a los rebeldes. Y miren la respuesta de la gente al próximo día, después que les dio esta drástica demostración de lo que piensa cuando la gente se queja. En el versículo 41 dice, pero el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Dice, sucedió sin embargo que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y he aquí la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión y el Señor habló a Moisés diciendo, apartáis de este medio, de esta congregación, para que yo la destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros y Moisés le dijo a Aarón, toma un incienso y pon el fuego del altar y echar incienso en él. Tráelo, entonces pon pronto a la congregación y haz expiración por ellos, porque la ira ha salido del parte del Señor. La plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí de la plaga se había comenzado entre el pueblo. Es que realmente ustedes pueden ver que murmuración y quejarse es un pecado que al Señor no le gusta. Y la historia de Israel durante estaban en el desierto sigue creciendo. Nosotros podemos ver ese tipo de respuesta que pasó. Al igual que tú estás pensando y digas, eso es el Testamento Viejo, yo no haría yo eso. Entonces déjame enseñarte del Testamento Nuevo. Ahora si nos vamos a Primera de Corintios 10, ahora se está haciendo la referencia cuando está hablando, cuando la gente está está en el desierto. Entonces dice Primera de Corintios 10, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y un día cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedió, por ejemplo. Esto está escrito no simplemente como historia de la gente y lo que hicieron la gente de Israel y por qué se tardó muchísimo tiempo de llegar de Egipto a la tierra prometida, pero para que aprendiéramos que quejarnos es un pecado serio y que la gente, y si nosotros decimos, yo no haría yo eso, por tanto, el que cree, en el versículo 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que se caiga. Esto nos dice es que lo que piensa 10 de los que están descontentos y que se quejan, que realmente es un serio pecado y está directamente
porque es que Dios ha ordenado todas tus circunstancias, y si te quejas de las circunstancias es que te estás quejando de Dios, porque Dios es el que ha ordenado estas circunstancias específicas para nuestra vida. Es que realmente tenemos que tomar nuestras circunstancias serias cuando el Señor dice que no nos quejemos, no importa en qué situación estemos, porque realmente Dios lo toma muy en serio. Es que tu tarea, si estás tomando notas y tu tarea de este sermón es lo que te tienes que memorizar y llevar de este sermón, que no tenemos un papelito así como el de los niños, pero tu tarea es que no, cuánto tiempo puedes andar sin darte quejando, porque es un pecado, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo puedes andar si andando, murmurando y quejándote? Porque nunca vas a hacer un cambio hasta que te des cuenta que esto es un problema. ¿Cuánto tiempo puedes andar sin estarte quejándote? Si te das cuenta que tan serio es este pecado y quieres pecar todo rebuznando, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedo brillar de vez de quejarme? Ahora vámonos de regreso a Filipenses 2 otra vez. Aquí nos dará respuesta lo que tenemos que hacer para que estemos de rezongones, quejándonos y empecemos a brillar. Ahora aquí en Filipenses 2 nos está dando razones porque no nos quejemos ni murmuremos. Y aquí en el versículo 15 dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Entonces, para el punto número 2 es que tienes que mostrar el verdadero cristianismo. Este texto que les acabo de leer en el versículo 15 describe a un cristiano. Y lo que está diciendo Pablo, que para no murmurando y quejándose, les compruebas a la gente que eres un cristiano verdaderamente. Esto es realmente lo que se ve como ser un cristiano. Esto es la vida que realmente está trabajando para su salvación, porque estás trabajando en tu salvación con temor para que lo puedas hacer seriamente. Y lo que es interesante es que está dando este mandamiento. Y de lo primero que habla, la primera cosa que dice aquí es que hagas todas las cosas sin murmuración y quejarte. Esta persona que está tomando la vida cristiana seriamente la está viviendo porque, de acuerdo al versículo 15, es porque realmente el Señor está trabajando y está en su vida, porque Dios está haciendo el trabajo en ti, y con todo el poder del Dios en la vida de un creyente, que alguien que realmente ha sido nacido otra vez, como Shannon dijo, que ha salido de la oscuridad a la luz, alguien que realmente tiene una vida nueva en Jesucristo. Esto es lo que se ve, se demuestra. Alguien que ha recibido esta vida eterna nos da 3 descripciones de un cristiano aquí, en esta sección. La primera palabra es esta, que dice que es sin ninguna mancha y que eres libre de cualquier acusación. Una vida que no puede ser criticada, que no hay nada en nuestra vida que alguien nos puede criticar o apuntar. Es una vida de moralidad y integridad en la casa, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Es una vida de integridad. Tienes que darte cuenta que la gente no salva a la gente para que sigan viviendo igual. La gente salva a la gente para que los cambie, para que ese cambio sea notable. La segunda palabra que se usa aquí es que dice que sencillos, que la gente, esa palabra se puede usar como purezca. Significa que no estés adulterado, que está hablando de nuestra integridad interior. No es suficientemente bueno que seas una persona de la iglesia, pero que tienes que ser un cristiano realmente, que tienes que ser puro en tu corazón,
Y en Mateo 5, las actitudes, y dice que benditos son los que son puros de corazón. Eso es lo que está hablando aquí. Eso es lo que realmente un cristiano se ve. En la tercera descripción dice hijos de Dios sin tacha en medio de una generación. Esto es diferente a las otras dos. Es una palabra que fue usada en la palabra griega como sacrificios que son hechos sin ninguna tacha, que los animales vienen aquí que sin ninguna tacha, que son ofrecidos al Señor, y es como Dios ve a cada creyente. Ahora vamos otra vez a Efesios capítulo 5 y vamos a ver lo que está haciendo Cristo por el Señor. Efesios 5:27. Acá dice, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Para cuando no te estás murmurando, quejándote, enseñas la realidad de cómo estás caminando en tu vida cristiana. Esto realmente es una oportunidad para que un cristiano enseñe la diferencia en Cristo. Y la clave, la llave entendiendo esto, lo podemos ver en Deuteronomio, en el versículo 15. Está hablando aquí también en Filipenses otra vez, donde está hablando de... Ahora vamos a ver Deuteronomios 32. Aquí al final, ya cuando Moisés está al final de su vida, cuando se está preparando a entrar a la tierra prometida y que Josh es el líder. Y vamos a ver el versículo 3. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Señor. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Aquí son características del Señor. Es por eso que dice ellos, en forma corrompida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversida y torcida. Israel, de murmuración y quejándose, demostraron que no eran sus hijos porque tienen mancha. Y son una generación torcida y perversa, quejándose y murmurando de los hijos de Israel, que no son hijos de Dios, porque tenían mancha. Para un verdadero cristiano, tenemos que parar de estar quejándose. Nos tenemos que recordar quién eres, que eres un hijo del Dios, has sido adoptado en su familia. Eras su enemigo, pero mandó a su hijo a hacer una reconciliación entre tú y él para que tú te hicieras uno de sus hijos, y te tienes que poner a pensar en ese valor, el valor de un hijo de Jesucristo, y tienes que ser agradecido y gozoso, no importa cuáles sean las circunstancias, pero yo soy hijo de Dios. Eso es lo que Pablo dice aquí en Filipenses, que está hablando. En el 2:18 dice, y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Las circunstancias al igual pueden ser difíciles, pero siempre podemos estar contentos con regocijarnos en el Señor. Filipenses dice, por lo demás, hermanos míos, regocijar en el Señor. No simplemente Pablo los está exhortando a que se regocijen. Probablemente él
ha de haber sido muy fácil para él regocijándose. Probablemente estaba en la playa y tomándose una bebida fresca. Pero ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba escribiendo este libro? Estaba en la cárcel, ¿correcto? Entonces, cuando estaba en Filipenses, él estaba en la cárcel también. Lo estaban tratando mal, lo estaban acusando mal, lo estaban golpeando, lo tenían de prisionero, lo tenían con cadenas, pero ahí, en la madrugada, en medio de toda esa situación, y ese dolor que tenía, pero le estaba cantando al Señor. Y nos dice que todos en esa cárcel se dieron cuenta que Dios adoraba al Señor, que no importaba en la situación que él estuviera. Entonces esto es algo supernatural. Necesitamos dejar de murmurar y quejarnos y necesitamos enseñar que realmente es ser cristiano. Vamos de regreso otra vez a Filipenses y vamos otra vez en el versículo 15, versículo 15, donde dice aquí que somos generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces aquí dice que tenemos que brillar la luz. Eso nos recuerda que tenemos una responsabilidad al mundo, que no es una sugestión. No, que nosotros vivimos entre el mundo, venimos entre la gente que no es salva y tenemos esa responsabilidad y que no podemos llenar esa verdad si es que estamos quejándonos, si estamos murmurando. Pablo dice que vivimos en una generación torcida y perversa. Eso lo sacaron de Deuteronomio, que está hablando de Israel que está siendo infiel, de la gente de increyentes y que están perversos. ¿Eso es lo que describe nuestra cultura ahora? Sí. Cuando les hago preguntas, es que estoy buscando sus respuestas. Ustedes si están tomando la clase de Biblia, háblenme, por favor. Entonces, sí nos describe nuestra sociedad. Nuestra sociedad está torcida y que ahora lo que es abnormal se ha vuelto normal. Hemos hablado de esto conforme leemos el libro de Romanos capítulo 1, de lo que se trata cuando el Señor los deja a su pecado. Y es como se ve en nuestra sociedad el día de ahora. La cultura es en el que estamos viviendo. Esa es la cultura a la que nosotros tenemos que tratar de enseñarles la diferencia. Entonces, conforme está esta cultura, ¿por qué estamos aquí? No estamos aquí para quejarnos y murmurar, para rezongar. Estamos aquí para brillar, como dice el versículo 15. Entonces dice que tenemos que resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que tenemos que ser en el mundo. Es por eso que les decimos que dejen de estar murmurando y quejándose y empieza a iluminar, a resplandecer. Hay veces que nuestra vida está reflexionando a cuánto nos quejamos. Yo no sé si ha ido a una clase de evangelio que te enseñe cómo dejes de estar quejándote. Y esto lo describe más, esta responsabilidad, en Efesios 5. En Efesios 5, versículos 9, y dice aquí, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Porque esto habla la nueva creación. Esto es lo que pasa, la transformación de un nuevo creyente, porque ahora eres una luz en el Señor. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad y justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor.
y no participéis en las obras estires de las tinieblas, sino más bien desenmascaradas. La gente que es un modelo de integridad, que enseña justicia y verdad, que realmente enseña realmente amor y que perdona, que no da cuentas de malas por malas, pero que da de cuentas buenas. La gente que no le gusta, hay gente que no le gusta, no le gusta estar cerca de la luz, pero aunque no les gusta estar cerca de esos que están resplandeciendo luz, les llama la atención. Pero un cristiano que se esté quejando, murmurando, no va a tener ese mismo, no va a tener ese mismo, no va a tener ese mismo, no van a responder las personas igualmente. No va a tener ese mismo efecto. Van a decir, ¿por qué eres tan quejumbroso y por qué siempre te estás murmurando? Esta es una pregunta legítima. Pero nuestra palabra necesita ver la luz, pero no ver nuestra luz en nuestros ojos, pero ver las palabras de luz, como habla en el versículo 16. Aquí en el versículo de Filipenses 16 dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, sino habré trabajado en vano. Entonces estamos aquí, le estamos dando la palabra de vida. Entonces me gusta esa palabra de vida. Esta palabra se usa durante la Biblia. Déjame darte unos ejemplos. Aquí de John 6:63, les da de comer a los millones. Entonces Jesús le dice, yo soy el pan de la vida y tú necesitas, la gente no quería escuchar eso, pero Jesús le dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Quieres vida? Yo tengo realmente vida que te puedo ofrecer, pero a la gente si no le gusta eso, no realmente vienen por el sermón, pero vienen por la comida. Y luego aquí en el 68, cuando van de regreso caminando con Jesús, y Jesús les dice a los 12, Simón Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Estas son palabras de la vida. Esos apóstoles que se dieron cuenta de esto y empezaron a compartir esas palabras de la vida. Y luego te vas al libro de Hechos 5. Dice Hechos 5:17, dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero el ángel del Señor durante la noche abrió la puerta de la cárcel y sacándolos dijo, id y pues de pie en el templo hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Y ven acá, dice, de esta vida. Entonces tenemos que escuchar palabras de vida. Y necesitan escuchar las dos, no una o la otra, no simplemente para escuchar las palabras y simplemente van a escucharnos cuando realmente no estamos viviendo eso realmente en nuestras vidas. Necesitan ver las dos. Necesitamos brillar como luz y vivir encima de cualquier reproche y darles las palabras de vida. Necesitan escuchar menos palabras de murmurándose y quejándose y más palabras de vida. Yo realmente quiero que sea eso verdadero para mí, que realmente quiero que sea verdadero para ti. No quiero ser conocido como la gente que me quejo, que soy quejumbroso o que estoy ahí quejándome. Es por eso que queremos que nuestro país tenga que haga un despierto del Evangelio y tenemos que brillar, porque el Evangelio es
es las palabras de vida. Son las palabras de vida porque contienen vida en ellas mismas y dan vida. Aquí en primera de Pedro 1:23 dice que has volvido a nacer. Acá dice, pues habéis nacido de nuevo de una simiente corruptible, sino de una es incorruptible, es decir, mediantemente la palabra de Dios que vive y permanece porque entonces Jesucristo se murió para que puedas vivir. Él pagó el penal para que tú puedas ser libre. Y una de las cosas de las que la salva es de estar quejándose, murmurándose, rezongando. Y esta muerte que Cristo hizo en parte, por nuestra parte es lo que nos acordamos cuando tomamos comunión. Nos acordamos que Él dio su vida y que derramó su sangre por nosotros. Y conforme nos preparamos a comunión y piensas en tomar comunión, tienes que darte cuenta que no simplemente el Señor toma murmuración y comunión muy serio, y que puedes leer 1 Corintios 11, que les está diciendo a los corintios que no tomen comunión de una forma que no es digna. Y de una forma que estaban haciendo es que se estaban quejando y discutiendo con unos los otros, que no estaban en buenas con unos los otros. Y esto es muy crítico cuando observemos comunión y dándole gracias a Dios porque nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero no es así cuando tienes todavía pecado en tu corazón. Es que el Señor toma eso serio. Es que en 1 Corintios Él dice que porque están haciendo esto de una forma que no es digna, unos de ellos estaban enfermos y que unos se enfermaron y otros se han muerto porque no tomaron comunión dignamente. Entonces eso nos enseña que es muy serio, que nosotros también tenemos que tomar comunión muy serio. Así como nos preparamos por la comunión, voy a orar antes de que tomemos la comunión y que tomes este tiempo para examinar tu corazón, examina tus palabras, tu actitud, tu carácter. Al igual hay algo aquí que necesitas confesar antes de que tomes comunión. Algo que tienes que hacer bien ante el Señor y confesar tu pecado y dárselo a Él. Yo sé que al igual hay unos que ustedes han estado quejándose y murmurando y no es algo que simplemente lo haces de vez en cuando, pero esto te define a ti como cristiano. Y al igual se te ha revelado que no has recibido una vida nueva en Cristo. Y que esto sería el tiempo para que tú te voltees de tu pecado y voltees a Cristo. Y esto lo puedes hacer ahora, aquí. No necesita continuar de esta forma, pero tú puedes voltear al Señor Jesucristo hoy, en este momento, y que Él te dé salvación. Qué gran forma de observar comunión es confesando que ser cristiano. Tú te quejas y te dices, yo me quejo de todo, pero que el Señor te pueda hacer libre por ese tipo de que eres simplemente pensando en ti mismo, egoísta, y que estás pecando contra pecado, y que el poder de lo que hizo Jesucristo en la cruz es que vamos a orar por nosotros. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, y reconocemos que conforme venimos a pasajes así en la Biblia, son difíciles para muchos de nosotros, y nos ponemos a pensar en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro carácter. Somos vistos como alguien que estamos contentos o alguien que está murmurando y quejándose, que siempre estamos encontrando faltas en otros y que nos estamos quejando de otras personas, discutiendo con otros. Señor, te pedimos que nos ayudes a examinar nuestro corazón, que pensemos en Jesucristo, pensemos en quién es Él y lo que hizo y cómo se dejó el cielo voluntariamente, un sacrificio de amor para que Él viniera aquí, se parara en nuestro lugar y se ofreciera como sacrificio que nosotros no podemos hacer para salvarnos como pecadores.
y que Él siguió confiando en el Padre y vivió la vida perfecta y puso su vida abajo, que fue un sacrificio perfecto por todos nuestros pecados y que todos los que confían en Él se puedan estar bien. Y todos los que confían en Él se puede hacer una nueva persona. Es que, Señor, te pedimos que podamos ver a Jesucristo, que lo queramos honrar, que brillemos por Él en este mundo oscuro. Y conforme tomamos comunión y tomamos los elementos, que tú nos ayudes a apreciar mucho más lo que Jesucristo hizo por nosotros y oramos esto en su nombre. Amén.